Buenas a todos. Hoy tenemos que hacer un vídeo hablando de historia de España. ¿Por qué? Porque Enrique Santiago se ha puesto a hacerse el interesante y a decir que, bueno, que la Iglesia, que los cristianos robaron la mezquita de Córdoba, pues igual que hay otros edificios que fueron reconvertidos, eran islámicos y pasaron a ser cristianos. La gente se echa las manos a la cabeza, pero ¿cómo pueden hacer eso? Perdón. Vamos a ver, es que hay que darle un poco de contexto. Año 711, los árabes invaden la península, que había una sociedad centenaria, centenaria cristiana. El Imperio Romano había sido cristiano y posteriormente el reino visigodo, que primero habían sido arrianos y luego se convirtieron al catolicismo, o sea, siguieron siendo cristianos. Esa era la sociedad hispano-romana, con los godos también, que había ido desarrollándose a lo largo de los siglos. Hay una invasión militar en la cual los godos, los visigodos, son derrotados por las propias debilidades internas del reino. Entonces, consiguen pasar, entre otras cosas, favorecidos por una de las facciones que pensaban que, bueno, que les iba a venir muy bien y que ellos iban a ser los reyes y se que iban a poder poner al rey ellos y mira lo que pasó. Implantaron un régimen islámico terrorífico. Y se tardaron muchos años, estamos hablando de 7 siglos, en expulsarles. Es cierto que estuvieron aquí durante muchas generaciones, pero eso no legitima o no quita que fueron invadiendo y que hubo, bueno, una supervivencia primero en el norte de lo que luego serían reinos cristianos y luego una reconquista que es innegable del espacio a nivel cultural barra religioso. Porque es verdad que los que recuperaron luego ese territorio no era el reino visigodo, pero no dejan de ser los herederos de esa cultura previa que había, que era cristiana. Entonces sí hay una reconquista cultural y étnica. O sea, étnica y religiosa, quiero decir, perdón. O sea, es innegable. Y la gente que lo niega es, pues bueno, pues que quieren acoplar el relato histórico al relato político. Por lo menos yo lo veo así. Mucho historiador hace cosas muy lamentables y defiende cosas que para mí son necedades, verdaderas necedades. Y que con el paso de los años, pues serán estudiados como, pues como unos colaboracionistas de todo esto. Y volviendo al tema de los edificios y demás, los cristianos, por supuesto, cuando recuperaron esos espacios, volvieron a recuperar los espacios que ya habían sido suyos. Es decir, muchos edificios religiosos islámicos estaban construidos, que además lo hacían aposta para demostrar su superioridad, estaban construidos encima de edificios religiosos cristianos. Hay mucha controversia, porque la hay, con el tema de la Basílica de San Vicente Mártir, que hay historiadores que dicen que sí se construyó sobre ella y hay otros que dicen que no. Yo las evidencias que he podido analizar es que sí, pero de todas las maneras, aunque fuera que no, todo ese territorio era de los cristianos y fueron expulsados o condenados a ser ciudadanos de segunda, que es lo que fueron, porque la gente habla de no, el crisol de las civilizaciones, todas unidas. No, no, no es verdad. Había una subyugación. Los musulmanes eran de primera y los demás eran de segunda. Y además hubo, bueno, muertos vamos, a más no poder. Posteriormente el tema de los martirios, de que si blasfemia, que si mataban a la gente también, con el tema económico presionaban, es decir, los cristianos vieron reducido su número. Y decir que no es mentir. Decir que no es mentir, hicieron verdaderas barbaridades. Y la gente, no, él es cristiano, ya, pero es que no estamos hablando de lo que hicieron los cristianos, estamos hablando de lo que hicieron ellos. Y de lo que han hecho ellos por todo el mundo durante siglos.
Porque claro, yo no veo a Enrique Santiago decir que devuelvan Santa Sofía y que se vayan de Constantinopla. Porque claro, si hay símbolos cristianos allí y era un edificio de culto cristiano, que es evidente, pues se tienen que ir de allí. Se tienen que ir de allí porque Enrique Santiago no dice nada de eso. Es que parece mentira, pero es que incluso las cruzadas, la gran mayoría fueron defensivas. Defensivas. ¿Por qué? Porque el Islam estaba a la ofensiva. Fue una reacción a lo que estaban haciendo ellos. La toma de Constantinopla, ¿cómo fue? ¿Qué hicieron cuando consiguieron romper los muros y entrar? Decapitar, violar, asesinar de todo tipo, torturar. O sea, es que a eso se dedicaban. Y luego, de repente, lo que había sido el símbolo, ¿no?, de Constantinopla se convirtió en una mezquita. Y ahora, desde 2020, ha vuelto a ser una mezquita. Hubo un momento en que pareció que les daba hasta vergüenza y ahora han vuelto otra vez. ¿Qué pasa con el genocidio armenio? ¿Qué pasa con lo que hicieron aquí? ¿Qué pasa con lo que hicieron aquí? Subieron a Francia y estuvieron años allí también, hasta que luego les repelieron, menos mal. Es que eso no cuenta. En esa expansión del Islam, es que Egipto era cristiano, Siria era cristiana, toda la zona del Magreb era cristiana. O sea, ¿y por qué Enrique Santiago no habla de eso? ¿Por qué Enrique Santiago no habla de todos esos edificios que de repente pasaban a ser islámicos? ¿Por qué Enrique Santiago no habla de nada de eso? ¿Por qué trabaja para... Es un quitacolumnista, es un colaboracionista. En la Segunda Guerra Mundial estaban los colaboracionistas de los nazis cuando invadían un país y se dedicaban a ayudar al que invadía, y ahora se dedican a ayudar a los islámicos. O sea, ¿qué sentido tiene? Pero es que Enrique Santiago no conoce ni la historia de la Unión Soviética, tanto que va de comunista. ¿Qué hizo Stalin con el Islam? ¿Qué hizo Stalin con los ortodoxos? Si llegó a un acuerdo con ellos. Pero es que fueron de la mano. Al principio de la revolución no fue así, pero cuando llega Stalin y hace el cambio con lo que para mí se había hecho mal antes también con el tema de la religión, iban de la mano. Iban de la mano, hubo una alianza entre los cristianos y los comunistas. Y el problema era el Islam también. La gente dirá, no, no, no. Quedaban en plazas, en las zonas islámicas, para quemar velos. El jujum. Hemos pasado a Enrique Santiago, de repente, que bueno, que la mezquita de Córdoba hay que, bueno, dársela al Imperio Almohade, debe ser. Y, y nada, habrá que construir otras 5.000 mezquitas más, de las que ya hay, porque ya hay muchas. Es otra cosa que a mí me molesta. Cada uno puede rezar en su casa, ¿por qué hay que estar construyendo mezquitas aquí? Yo no lo entiendo. Este no es su sitio. Y anda que no hay árabes diciendo, no, al Andalus, no olvidaremos nunca al Andalus. Bueno, pues tatúatelo, porque desde luego, si por nosotros es, no lo vas a recuperar nunca. Y la izquierda apoyando este tipo de memeces. Luego la gente me dice, ¿pero por qué has dejado de ser de izquierdas? Pues por cosas como esta. Que no, hombre, que no, ni izquierda ni derechas, que es que están haciendo todos el mismo juego. Es que el PP es igual. Que no me da la gana apoyar este tipo de cosas, que hay que confrontar con ello. Que el Islam es un problema. Voy a poner el vídeo de Enrique Santiago, os van a dar ganas de vomitar. Os aviso, ¿eh? Y desde nuestro punto de vista no ha habido hoy los suficientes avances. Por eso cuando los compañeros y compañeras de Recuperando pues nos pidieron al grupo parlamentario que trabajáramos para volver a poner como una prioridad este trabajo, nos pareció fundamental comenzar por realizar unas jornadas de estas características para que la sociedad y el resto de grupos parlamentarios tengan el conocimiento. De verdad, necesitamos que yo esté allí. Imaginad que estoy allí y me toca hablar y digo, Enrique, una cosa. Y le suelto todo esto en su cara, de que es un analfabeto que no sabe de absolutamente nada y que es una vergüenza como ser humano, como español, como comunista y como ente que respira.
del alcance de esa desposesión, de esa usurpación que se ha realizado. Pero ¿cuál? La de ellos antes. Porque en todo caso hubiera sido una recuperación. Y después de la conquista, el rey devuelve a su legítimo dueño lo que no debería de haber dejado de ser suyo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, quizás porque soy diputado por Córdoba. Bueno, yo creo que porque tienes una seria limitación. Yo creo que ese es el problema. Es evidente que la mezquita de Córdoba no la construyó la Iglesia Católica, ¿no? ¿Y lo que había antes? Eso es evidente que no. Ay, Enrique. ¿Y Santa Sofía quién la construyó? Cuéntame. ¿Quién la construyó? Hace falta ser muy inteligente históricamente. Es que es muy espesito, ¿eh? Le cuesta, ¿eh? Está ahí. No hay que ser muy inteligente. Ya sabemos que no eres muy inteligente, no hay más que escucharte. Para llegar a tal conclusión. Y es evidente que... ¿Qué cuñado es como el torrente de la izquierda, ¿eh? Si la mezquita de Córdoba está inscrita en un registro a nombre de la Iglesia Católica, pues es porque se la han apropiado. Y Es que no sabe de nada. Es que no sabe de nada. No sabe de nada. No, es que se la han apropiado porque es mezquita. Y es como, ¿y antes? ¿Qué era antes? ¿Cómo fue la invasión? ¿Quién invadió a quién? indebidamente. Indebidamente. Enrique, se llaman guerras. ¿Vale? El mundo se reparte precisamente por guerras. Entonces, había una guerra y la guerra la ganaron los cristianos. Y tú existes y puedes estar en el Partido Comunista porque, entre otras cosas, porque esa guerra la ganaron los cristianos. Porque si aquí hubiera un califato, tú, una de dos, o serías musulmán y estarías con ellos, o te matarían, como pasa en Irán, que te ahorcan. Entonces Enrique deja de decir memeces. Tú no podrás estar diciendo tonterías en el Congreso, entre otras cosas, si no se les hubiera ganado a ellos. ¿Vale? Que te quede claro, Enrique. Y la verdad es que es muy doloroso porque aparte de ser insultante, es un insulto incluso a la inteligencia. ¿Pero qué dice? O sea, ¿os dais cuenta que es una persona que no puede ser más necia y está absolutamente... No, es que eres simple. El problema, Enrique, es que eres simple y no te da para entender todo el contexto histórico y cómo se desarrolló. Tú te quedas con que los cristianos son malos, que malos que son, y Andalucía es heredera del Andalus, y tú te crees que eres el califa. Y no, y no. A ti ellos te ven, bueno, en este caso te ven igual que te veo yo, como un degenerado. Nada más que yo me río de ti en un vídeo y ellos harían otras cosas. En este caso, ¿no? Pretender decir que es un bien de la Iglesia Católica, pero claro, es que es un bien. Es que es no entender, es una ofensa a la inteligencia de verdad que esté diciendo esto. Es que muchas veces hay gente de izquierdas que cree que por ser de izquierdas le da como altura intelectual y tú la altura intelectual la tienes o no la tienes, no te lo da la ideología. Y en este caso, Enrique Santiago, para mí es ahora mismo como un alcornoque con un casete al lado opuesto diciendo memeces. O sea, es su capacidad de análisis. Bien declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO, ¿no? Y que un bien declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO pueda ser expropiado a la sociedad. Pero una cosa, ¿por qué está diciendo esto y no dice todo lo que han hecho ellos? Que es mucho más. Y en este caso fueron ellos los primeros que expropiaron cosas. Pues claro, obviamente pone de manifiesto que en este país ha habido una legislación escasamente democrática. Pero vamos a ver, Enrique. Dice, había una legislación escasamente democrática. Enrique, ¿te estás dando cuenta de que este conflicto, que va del 711 al 1492, estamos hablando de un periodo de la antigüedad, Edad Media, que la democracia no existía? ¿Te das cuenta? La democracia como la entiendes tú, o sea, la democracia griega sí había existido antes, pero la democracia como la entiendes tú, de democracia representativa o participativa, que es un fenómeno contemporáneo, que no existía en esa época, que estás haciendo un acto de presentismo, que no tiene sentido
que te pongas a criticar que no eran democráticos. Es como si, no, es que Gengis Khan no tenía una legislación democrática, que no existía la democracia, que era un conquistador. ¿De qué estás hablando, Enrique? ¿No te das cuenta que solo estás diciendo tonterías? Es como si te pones a hablar de derechos humanos. ¿Qué derechos humanos va a haber en la Edad Media como tal? Los derechos humanos que tú concibes son algo contemporáneo. No estaban en la Edad Media. Pero si esto empieza con una guerra contra los visigodos, ¿qué democracia interna representativa va a haber? Enrique, ¿no te das cuenta que solo dices tonterías? ¿Que un niño de 2 años tiene más raciocinio que tú? Bueno, tu niño de 2 años, un gato, cualquier cosa. Y demasiado rémora de una dictadura. Pero vamos a ver, Enrique, vamos a ver, Enrique. La dictadura. O sea, se pone a hablar de Franco. Que Franco, vamos a ver, fue dictador en el siglo XX. A mí Franco me repugna. Yo ojalá hubiera acabado de otra manera y no en la cama tan a gusto. Pero vamos a ver, Enrique. Franco lleva muerto casi 50 años. Casi 50 años. Bien. Ya no tiene sentido que estés todo el rato citándole, pero aparte de ello, Franco llega al poder en 1939, en algunos sitios en el 36, porque donde se alza y se mantiene, ahí es desde antes. Franco no estaba vivo en el 711, ni en el año 1000, ni en el año 1200, ni en el año 1492. Franco no estaba vivo. Su dictadura no tiene nada que ver con lo que pasó en Córdoba. Nada. Porque no estaba vivo. Pues sí que le faltaban siglos para nacer. Siglos, en plural. Todavía, ¿no? Y eso es lo que tenemos que corregir, ¿no? Madre mía. De verdad, chicos, esto es el frenopático. Como diría Rubén Herrero de Castro, esto es la izquierda del frenopático. Si es que no hay otra manera de verlo. Si es que es una locura todo. Un sinsentido, una falta de conocimientos fuera de lo normal. Es que para él dice, no, es que no hay que ser muy inteligente. Y él lo que hace es Córdoba, mezquita, pues Islam, y todos los procesos que ha habido ahí es como... Y para él eso es lo inteligente. Le ha faltado tirarse un eructo y decir muerte a la inteligencia. Es lo que le ha faltado. Es lo único que le ha faltado. Y bueno, espero que os gusten este tipo de vídeos. A mí, bueno, he hecho bilis aquí porque me enfada bastante. Pero bueno, espero que os haya gustado. Me lo dejéis en comentarios. Suscribiros al canal, que me hacéis un favor, por favor. Y deciros de nuevo que tengo iVoox. Estoy haciendo todo en formato audio también. Y si me seguís ahí, me hacéis un favor. Roberto Vaquero Podcast se llama. Y dentro de poco vamos a montar el estudio, así que así nos ayudáis a despegar desde el principio. Un abrazo a todos, chicos. Y como digo siempre, a seguir dando guerra.